Bienvenidos a Café para Emprendedores, conversaciones que inspiran y transforman. Hoy está con nosotros el doctor Héctor Galván Susaña. Héctor se ha desempeñado durante años como embajador de la República Dominicana en diferentes países, pero también posee una amplia experiencia como docente. Ahora también está como director del INCAI, que es el Instituto del Carácter. Héctor, gracias por estar con nosotros. No, el placer es mío, es una gran honra, una gran bendición y es una gran oportunidad compartir con ustedes y compartir con los amigos televidentes acerca de los temas que podamos desarrollar en este momento, ¿no? Gracias, Héctor, también por aceptar esta invitación. Nosotros en este podcast trabajamos para hablar a líderes y emprendedores y vimos muy puntual invitarte por la vasta experiencia que tienes en la formación de líderes, en tu trabajo, y queremos comenzar contigo, o sea, conociéndote. Héctor Galván, ¿quién es? Bueno, pues es un poquito multifacética mi experiencia, mi vida, digamos. Me gusta la literatura, me gustaba escribir poesía y así comencé, digamos, la parte de la producción. Empecé escribiendo artículos en el periódico El Nacional, en la revista Ahora, me dirigía Radamés Gómez Pepín. Cuando apenas era un jovencito de unos 14 años, recuerdo cuando le llevé el primer artículo, le gustó tanto, me dijo, te voy a pagar 25 pesos por cada artículo. Pero estamos hablando hace muchísimos años, y para mí era el dinero más grande del mundo, ¿no? Que a esa edad sentir que me estaban pagando por escribir, cuando yo lo escribía por gusto, lo escribía por placer. Pero eso me dio la oportunidad de hacer análisis, hacer investigaciones. Estaba estudiando sociología, empecé a estudiar sociología después. Y después hice una maestría en política económica, en relaciones internacionales, en la Universidad Nacional de Heredia, en Costa Rica. Y obtuve de las mejores calificaciones y me dieron una beca de investigación como docente para darle clases a los mismos estudiantes de la segunda promoción de la maestría. Y estuve en Costa Rica varios años. Y después posteriormente fui a Estados Unidos. Ahí empecé a estudiar un poco de educación, inglés. Y empecé también en el sistema escolar de Estados Unidos. De manera que hasta que posteriormente tuve la oportunidad de ocupar algunas posiciones ya diplomáticas. Gracias a la oportunidad que me diera el presidente Fernández, Leonel Fernández. Y bueno, estuve empezando como vicecónsul en Nueva York. Después pasé como embajador en Corea del Sur y posteriormente Colombia y Sudáfrica. De manera que he tenido una combinación de literatura, he escrito cuentos, libros de cuentos, poesía y después investigación. O sea, ya en Costa Rica estuve dando enseñanza como profesor de metodología de investigación. O sea, la investigación para mí es un área de bastante pasión. O sea, y eso me ha llevado a escribir ahora el último libro, de la herida de cáncer, de la que podemos conversar. De manera que por ahí, tratando de sintetizar un poco toda esta historia, ¿no? De quién soy. No, interesante, Héctor. Algo que me llama la atención. Nos cuentas que cuando llevaste tu primer artículo, lograste hasta que te pagaran por ello. Claro. Pero ¿de dónde surge esa pasión por escribir? Pues mire, empezó primero conociendo, me tocó muy joven conocer a Leonel Fernández cuando no éramos muchachones, y era un círculo de estudio. Entonces, el círculo de estudio asignaban un libro por lectura cada semana, cada uno tenía que leer un libro, y así empecé a leer el libro. Empecé a leer libros de literatura y de historia, de economía, de política internacional, un muchacho bastante joven. Y al motivarme a leer, me motivó a escribir. Entonces, escribiendo una vez un artículo, alguien que trabajaba en la seguridad de Juan Bosch le lleva el artículo que yo le había mostrado a esa persona
y Juan Bosch le devuelve el artículo totalmente destrozado, corregido, es decir, con muchas correcciones a mano, escritas a mano, y al final decía, sigue escribiendo. Cuando me dicen ese artículo fue corregido por Juan Bosch, para mí era la cosa más grande del mundo, que un escritor, un expresidente me corrigiera un artículo y me dice que sigue escribiendo. Para mí me transformó la vida, o sea, me llevó a tener la visión y la pasión por la escritura, me comprometió, es decir, me dio el ánimo, el entusiasmo. O sea, ese sigue escribiendo de un líder que era una influencia en ese momento y que usted admiraba, fue como combustible también para usted seguir haciéndolo. Para mí fue un compromiso, o sea, como una orden, imagínense, que una persona de esa naturaleza, de ese nivel, me corrigiera un artículo. Eso después me motivó a escribir mi primer libro, cuando tenía apenas 23 años. Y es interesante ese libro porque lo logré vender antes de que fuera impreso. Es decir, le hice unos bonos y el bono decía, el que compre ese libro será colaborador de una inversión que lo va a hacer el propietario del libro. Y bueno, vendí como 400 bonos antes de que el libro se publicara. Es decir, cuando el libro salió, ya el libro estaba prevendido y me quedó una ganancia prácticamente, porque lo vendieron en Estados Unidos en dólares y me mandaron en dólares, $300 era lo más grande del mundo. Duré 2 semanas en Cuba de vacaciones. ¿Estamos hablando de qué año, don Héctor, de eso? Bueno, mira, eso fue como en los años 81, 82 por ahí, o sea que fue bastante tiempo. Es decir, apenas tenía unos 22 años. Imagínense, uno ser conocido, se convirtió en un bestseller. El libro en el movimiento de ese entonces, ¿no? Además era un jovencito, no había sido graduado todavía de sociología. Pero Juan Bosch me llama un día y me pregunta, ¿cómo es posible que tú hayas vendido ese libro y que tenga tanta difusión? Explícame el método, me pregunta él un día. Digo, bueno, muy sencillo, yo hice un bono, a cada amigo le dije, si tú vendes 5 bonos te regalo un libro. Y puse amigos representantes de venta del bono en diferentes lugares, y los amigos se ganaron su libro porque vendían 5 bonos, 5 o 10 libros, y el libro estaba prevendido mucho antes de que... O sea, aquí hay un principio interesante en el ámbito del emprendimiento. Usted tiene una habilidad, tiene un talento, lo plasma en un libro y luego crea una red de venta, claro, que fue todo un éxito en ese momento. Totalmente. El libro tenía una C invertida, la gente se quedaba mirando, pero hay un error, esa es parte, me dijo el mercadólogo que lo hizo, esa es parte del atractivo del libro. Una C, vicios, decía vicios, pequeños burgueses, en la izquierda dominicana así se llamaba, pero tenía la C invertida. Digo, que hay un error en esa C, le digo, déjelo así, porque así es que ese libro le va a llamar la atención. Todo el mundo va a decir, pero bueno, ese libro tiene como algo, y efectivamente, el libro traía la atención. Viendo lo que usted hizo para impulsar el libro, recuerdo una conversación que usted y yo tuvimos hace unos días y hablábamos sobre su experiencia en Corea. Hablábamos de la diferencia que muchas veces tenemos nosotros aquí en República Dominicana, que en lugar de tener un espíritu de cooperación, muchas veces peleamos por puestos, competimos. Sin embargo, usted nos habló de lo que logró en Corea, más de 25 acuerdos de cooperación. Háblenos un poquito de eso, Héctor. Bueno, mire, lo que resulta es que en el Asia, en los países desarrollados, existe un espíritu de cooperación más que de competencia. Y la competencia se hace para ayudarse a cooperar mutuamente. Es decir, en Estados Unidos también se puede encontrar esa situación donde no se trata de competir para que tú no avances, sino se trata de ver cuáles son las oportunidades, las ventajas comparativas que tú puedes ofrecer, el valor que tú me puedes ofrecer a mí y que yo te puedo ofrecer a ti. Entonces, en base a los intercambios de valores que mutuamente podemos ofrecernos, podemos hacer alianzas, que usan mucho una palabra en inglés, se llama win-win. O sea, donde todos ganamos. De eso se trata, o sea, que te pueda ganar y yo pueda ganar. Entonces, si hay ese espacio, esa oportunidad de que podamos tener ese win-win, de que todos podamos ganar, entonces
el concepto de competencia o de desplazamiento, de que yo te voy a desplazar a ti o tú me vas a desplazar a mí, no existe. Porque lo que se trata es de ver qué tú me puedes aportar a mí y qué yo te puedo aportar a ti y cómo podemos ganar juntos. Entonces es una mentalidad como de desarrollo, no una mentalidad de subdesarrollo, porque lo que se trata es de crecer, de que ambos crezcamos, de que ambos avancemos. Exacto. Y creo que yo le ponía el ejemplo del Museo de la NASA, el Museo de la NASA que estuve visitando con mi familia en Texas. ¿Cómo es posible que se pueda desarrollar una nave para lanzar 2 o 3 astronautas que vayan a la nube, a la luna? Necesitan la cooperación de por lo menos 150 agencias. Una agencia que se encargue de la parte eléctrica, uno que se encargue de la parte sanitaria, porque hay que hacer la necesidad en la nave, ¿no? Otro que se encargue de la comida, otro que se encargue de cómo lavar la ropa. Es decir, hay muchísimas agencias que cooperan, que trabajan conjuntamente. O sea, no es asunto de que yo soy el electricista, entonces sin mí no va a trabajar el proyecto. No se trata de eso, de que yo soy más importante que tú, ni tú eres más importante que yo, sino de cómo podemos trabajar en sinergia, cómo podemos establecer esfuerzos conjuntos. De eso se trata. Entonces no se trata de que yo te voy a invadir tu espacio y tú me invades mi espacio. No. Vamos a unar esfuerzos, a juntar esfuerzos, a juntar espacios y cómo lo multiplicamos con un proyecto conjunto. De eso se trata. Excelente. Pensaba en un libro que usted escribió hablando acerca de la visión del presidente de ese entonces, Leonel Fernández, que fue puesto en circulación. Usted ahí hablaba acerca de los acuerdos que había logrado y la manera en cómo usted fue haciendo uno a uno. Háblenos un poco de eso, Héctor. Sí, bueno, estando en Corea del Sur, 6 años prácticamente, se lograron cerca de 27 acuerdos de cooperación. Y eso se hizo, cuando llegué no había ningún proyecto, no había ninguna directriz, no había ningún archivo, ninguna información que me sirviera de pauta. Entonces lo que hacía era que tomaba como referencia las declaraciones del presidente. El presidente dice, bueno, necesitamos mejorar el servicio eléctrico. Digo, bueno, yo llamaba a mi secretaria, comunícate con el sector eléctrico de Corea. Yo quiero hacer una entrevista, quiero tener una exploración de cómo podemos ayudar a la República Dominicana en el sector eléctrico. Decía el presidente, bueno, necesitamos impulsar la parte de la industria pesquera. Vamos a ubicar el sector pesquero acá en Corea del Sur, qué tecnología usan, qué tipo de input, qué tipo de agregado puede darle a la República Dominicana y de qué manera podemos tener un acuerdo de cooperación. Y todos los días tenía algo diferente. Entonces iba creciendo. Todos los días tenía una agenda distinta. Y en cada evento que participaban trataba de no perderme ningún evento para ir haciendo contacto directo, el cara a cara, el face to face. Yo recuerdo que Ban Ki-moon era el canciller de Corea en ese entonces, después fue secretario general de la ONU. Él decía que hay que tener 2 desayunos y 2 almuerzos. Decía, pero ¿cómo vamos a tener 2 desayunos y 2 almuerzos? Porque solamente un solo estómago. Pero él se refería de manera metafórica a que había que tratar de ser un diplomático eficiente. Y si tú puedes participar en vez de 2 actividades, en 4 o hasta en 5, hazlo. Porque a veces solamente una tarjeta que tú intercambias, un saludo que tú intercambias con alguien puede ser un contacto importante para tu país, tú no te das cuenta. Una puerta se te puede abrir en una conversación común, normal o en un almuerzo. Y yo pensé, ni cuenta te das. O sea, el banco Bandex, el banco de exportación, se logró con un acuerdo inicial de $1 millón que el gobierno de Corea otorgó para la República Dominicana por la gestión que nosotros hicimos. Oye, ya un banco importante está operando acá en el país, pero comenzó así. O sea, ¿cómo comenzó? Bueno, y establezco el estudio. Las importaciones en República Dominicana eran muy grandes. Cuando los coreanos ven eso, dicen, pero ¿cómo un país pequeño tiene tantas importaciones? Está gastando muchas divisas y las exportaciones son pequeñas. O sea, debe ser al revés. El mismo coreano me decían eso, en el Instituto de Desarrollo de Corea. Y me llamó mucho la atención, y a ellos también.
O sea, Corea dio un paso gigantesco de los años 60, que era un país que había estado en guerra con Corea del Norte. Hoy es una potencia mundial. O sea, pertenece al organismo, el grupo de países más importantes del mundo. Pero fue por eso. O sea, en vez de incentivar las importaciones, incentivó las exportaciones para generar divisas y promover el desarrollo del país. Entonces, ellos dijeron, nosotros podemos ayudar a cambiar esa estructura. ¿Cómo? Incentivando las exportaciones en vez de incentivar las importaciones. O sea, lo que se trata es, el país necesita apoyar los sectores que generen valores, que generen recursos para la economía, que fomenten el empleo, que fomenten la divisa, no que estén gastando divisas, no que están, o sea, lo que usted produce lo esté gastando en comprar productos extranjeros. Exacto. Entonces, yo recuerdo que una vez tenía una novia coreana y íbamos al supermercado y me decía, hay que comprar el arroz coreano. ¿Por qué? Porque hay que beneficiar a los productores coreanos. Una mentalidad de su nación, nacionalista. Totalmente. O sea, entonces, bueno, a veces íbamos al supermercado extranjero, me gustaba un poco la comida extranjera porque no era fácil comer todo el tiempo la comida coreana, pero cuando iba con ella había que comprar la comida coreana, ya tú se imagina. Interesante. ¿Cómo nosotros podríamos sacar beneficio como emprendedores, los que estamos en el ámbito del emprendimiento, las empresas, a esas experiencias puntualmente de cooperación, don Héctor? Bueno, hay un tema de mentalidad. O sea, hay que ver que el mundo es global, el mundo ya es abierto. De lo que se trata es que no podemos creer ni entender que somos, digamos, como los únicos en el mundo, sino que lo que se trata es de ver de qué manera podemos atraer tecnología, oportunidades, nueva cultura, una cultura de desarrollo diferente, que sea renovada continuamente. Y eso implica, como decía hace un poco, esa sinergia, ese trabajo conjunto. A mí me llama mucho la atención en Corea del Sur, que veía que muchos, por ejemplo, de los dispositivos que se hacen allá, los mismos vehículos, o sea, no todos se fabrican en Corea del Sur, sino que muchos se fabrican en Taiwán, o se fabrican en Hong Kong, o en alguna provincia de China. Es decir, ellos no tienen que ver con eso, no es que todo es made in Corea, no. O sea, está bien, es fabricado en Corea, pero muchos componentes provienen de otros lugares. ¿Por qué? Porque tienen mejor tecnología. Mejor tecnología y más bajo costo. Exacto. Entonces de eso se trata. O sea, tenemos nosotros también que imitar ese estilo y esa cultura de vida. Exacto. Hay algo, don Héctor, que usted escribió en nuestro prólogo, por lo que le agradezco también que escribió el prólogo de nuestro último libro, que es Emprendedores de Alto Nivel. Y hay una parte que no quiero dejarla pasar por alto, para que hablemos un poquito de ella. Y es que usted dice que usted ha visto durante años muchas personas en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito empresarial, con talentos, habilidades y conocimientos que debieron de estar en lugares de privilegio. Sin embargo, tienden a derrumbarse. Y termina con una frase que habla que todo depende del carácter. Puede ser entonces que una persona, por falta de un carácter desarrollado, no pueda lograr, o en el emprendimiento o en cualquier ámbito, lo que se ha propuesto. Sí, pienso que realmente un aporte importante que usted hace en su libro, me dio la honra de hacer el prólogo, es el manejo de ver el emprendimiento a través del carácter. Es decir, que no solamente basta con tener el dinero, tener el edificio o tener la materia prima, sino que ¿qué tú haces con eso si no tienes esa estructura interna de confianza, de verdad, de integridad, de disciplina, de persistencia, de consistencia, de confianza? Es decir, hay una serie de virtudes que son parte de los componentes del carácter que tienen que estar alineadas a ese proyecto, a ese emprendimiento.
Es decir, creo que decía en el prólogo, no sé si lo llegan a dejar hice dos versiones, no sé si lo dejé en la última versión, como un pelotero joven con un contrato millonario, apenas comenzando su carrera, ¿verdad? O sea, de millones de dólares. Sin embargo, por una simple falta de un carácter, o sea, de un compromiso, de una responsabilidad. Usted sabe que tiene un compromiso, de una responsabilidad, y no puede envolverse en situaciones ilegales con menores de edad, con relaciones ilícitas. Entonces tiene que tener ese carácter para tratar de huir, como dice la Biblia, huir de las tentaciones, huir de la corrupción. Entonces, muchas empresas están invirtiendo más que en personas con talento, en personas con carácter. Hay una gran diferencia. Usted puede tener talento, puede ser un buen ingeniero, pero ¿qué pasa si usted no tiene la disciplina, no tiene la responsabilidad, si combina o no maneja bien la finanza? Es decir, ese es un tema... Sí, usted dice algo interesante que también lo toca en el libro, que es la diferencia entre el talento y el carácter. Yo lo resumo. El talento te puede abrir puertas. Correcto. Pero el carácter te las puede cerrar. Si tienes un mal carácter, si no está forjado. Obviamente todos estamos en una u otra área siendo trabajados en el carácter. Pero usted habló de lo básico. O te puede multiplicar la puerta. Un buen carácter. Exacto, un buen carácter te la puede multiplicar. Te multiplica la puerta. Exacto. O te la cierra. Sí. O sea... Exacto. Y eso es así, o sea, cuando nosotros trabajamos o permitimos que nuestro carácter vaya siendo trabajado, porque trabaja, nosotros que vivimos en el ámbito de la fe, sabemos que Dios usa las pruebas, las dificultades para forjar nuestro carácter. Es como dejar forjar nuestro carácter para que ese carácter nos ayude a resistir, pero también a mantenernos firmes, sea que estemos en una temporada difícil o en una temporada de éxito. Correcto, porque muchas veces, o sea, hay tiempos, o sea, la vida son de alzas y bajas. Entonces, ahí es donde viene el carácter. O sea, cuando usted te va subiendo, dice, bueno, todo está marchando bien, todo está expandiéndose, las amistades están funcionando, las relaciones van bien, el negocio está marchando. Bueno, te ve la escalera como que... Exacto. Pero cuando la escalera se empieza todo como a marchar mal, que se cortan las relaciones, que tal negocio se cayó, pero no se mantiene esa consistencia, no se mantiene esa persistencia, no se mantiene la fe, usted lo aborda en su obra, ¿no? No se mantiene la fe de que podemos avanzar aún en medio de la prueba, de las circunstancias. Entonces, si se cae ese carácter, si se cae esa disciplina, esa falta de voluntad, a veces usted no quiere mantener el ritmo del esfuerzo que hay que tener para que las cosas se den. Si hacer un libro es un esfuerzo extraordinario. A veces la gente no entiende cuánto esfuerzo hay que hacer, corregir, chequear. El costo, la inversión. Para que se pueda después tener las páginas leídas. O sea, realmente requiere de esfuerzo, de disciplina. Hay algo para que entremos en esta maravillosa obra que la he estado leyendo, De la herida al descanso, Teología del trauma, carácter y transformación. Uh-huh. ¿Qué lo motivó, don Héctor, a escribir este libro? Mire, yo he sido un apasionado del tema del carácter hace un tiempo. Y sobre todo en las iglesias, yo me preguntaba por qué a veces hay personas que están siempre como en el mismo lugar. Pasan los años y siempre están como... Y vuelven a lo mismo. Y dan como el mismo círculo. Y a veces incurren en las mismas... como llamamos, los mismos pecados, ¿no? Las mismas situaciones. Yo recuerdo estuve predicando una vez en una iglesia y el mensaje me pareció impactante. Y hago el llamado para que la persona pasara y nadie pasa. Y bueno, y le pregunto a uno de los líderes, ¿pero qué pasó? Que no veo que nadie pasó y nadie... Me dice, no, que el pastor prohibió que si alguien pasaba al frente, lo iba a poner en disciplina, porque ya estaba cansado de que las mismas personas pasaran durante 20 años arrepintiéndose de los mismos pecados. Entonces,
Imagínese usted. No había una evolución, un cambio, una transformación. Lo mismo iban, en cada culto iban lo mismo a pedir oración, a que oraran por ellos. Entonces, esa situación, ¿por qué la gente no crece? ¿Por qué la gente no madura? ¿Por qué se incurre en las mismas? Hay una palabra para explicar eso. Ahora, cuando estudié el libro, cuando investigué en el libro, cuando investigué la génesis de por qué la falta de carácter, es un poco el tema, encontré una palabra que nos puede ayudar mucho, que es el trauma. Entonces ahí viene el trauma como una génesis que limita y moldea el desarrollo del carácter. Sí, para avanzar en el carácter necesitamos seguridad interior, necesitamos confianza, necesitamos que el sistema nervioso esté tranquilo. O sea, eso está bíblico. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Hay que estar regulado. Hay que estar regulado. O sea, usted no puede hablar de esperanza, no puede hablar de amor cuando está en inseguridad, cuando está en ansiedad, cuando está intranquilo, cuando está vigilante, cuando está amenazado, se siente amenazado, inseguro. O sea, su sistema está en un estado que primero requiere seguridad. Entonces, muchas veces el trauma pudo haber ocurrido 20, 30, 40 años atrás. Negligencia, abuso, violación, traición. Alguien que usted, sobre todo un cuidador suyo, ya sea un padre, una madre o el tío, que en vez de darle la protección que usted necesitaba, se convirtió en su maltratador, se convirtió en su abusador. O sea, quien debe darle el apoyo, se convirtió en la persona que era su verdugo. Eso genera una marca, genera una herida inconsciente en la persona, que cuando es adulto lo mantiene siempre en un círculo. Y eso se manifiesta a nivel empresarial, a nivel gerencial, a nivel familiar. Entonces, eso está en el libro. O sea, que hay decisiones que nosotros podemos tomar desde el trauma, doctor. Totalmente. Están moldeadas desde la vida, de la relación de crianza, de la infancia, de experiencia que hemos tenido en algún momento, en un accidente, una pérdida, alguien que se fue fuera del país, no, pero ¿cómo pasó? Y no lo he vuelto a ver, alguien que lo abandonó. Entonces, eso queda marcado en su vida y usted no se da cuenta. Entonces, cuando adulto, y a nivel, puede estar en una posición importante, pero eso está moldeando, permeando su vida y usted no se da cuenta, y moldea la empresa, moldea sus relaciones familiares. O sea, la verdad es que decía el doctor Dunker en la presentación del libro que todos de una manera u otra hemos sufrido algún tipo de trauma. Sí. Entonces, por eso cada uno debe tratar de ver qué tipo de trauma ha habido en su vida, que aunque inconscientemente no tenga esa noción, esa conciencia, sí está en la conducta, en ese carácter que no logra desarrollarse y que siempre está dando como esos vehículos que están que están en un lodazal y tratan de salir, pero que la goma siempre está rebanando, está patinando. Entonces, aquí hay algo importante. Con todo esto que usted nos dice, está muy interesante y me llama la atención entonces que hablemos de esto. O sea, yo en una posición de liderazgo, como emprendedor, podría estar dirigiendo lo que estoy haciendo desde mi herida. Puede ser que estoy herido y quiero probar algo, quiero ser validado por alguien que no me validó. No lo estoy haciendo porque quiero ser de bendición, sino porque estoy herido. Pero eso se puede notar fácilmente. O sea, a veces es cuando usted, imagínese usted es gerente de una empresa y yo necesito su servicio. Hacemos un acuerdo que usted me va a ofrecer su servicio. Y después que hacemos el acuerdo, después esa persona entiende que yo soy su súbdito. Que, o sea, me devuelve la llamada cuando le parece, hace las cosas cuando le puede. Es decir, como que me está haciendo un favor. Perdió la noción de profesionalidad, de cumplimiento, porque está operando desde la herida. Desde la herida, de la orfandad. Él se siente entonces que él cree que está haciendo un favor al otro. No. ¿Por qué? Porque está en una situación de orfandad que necesita aprobación, necesita sentirse importante, necesita sentirse exaltado. Es una cosa increíble.
¿Por qué? Porque opera desde la herida, opera desde el trauma, pero no se da cuenta. No se da cuenta. Y algo aquí, doctor, es que cuando estamos heridos solemos herir a otros. Este libro, Héctor, yo creo que se va a convertir en el manual de muchos de nosotros. Porque hablar de manera abierta, profesional, como está en este libro, acerca de la herida, pero no solamente se queda en la herida, sino que podemos ir desde la herida hasta el descanso. Hay una parte importante aquí que marca lo que es la ruta de la sanidad y es ver nuestra herida de manera consciente. Identificarla, como usted dice. Nombrarla. Si usted logra, y el Salmo 42:5 lo menciona, le dedico un capítulo, dice: ¿por qué te abates, alma mía, si aún he de alabarle? Entonces el salmista, el espíritu del salmista le dice al alma y le pone un nombre: abatimiento, tristeza, sufrimiento. Dice: no, espera. ¿Por qué? Porque tú tienes que sentirte triste él mismo en su alma. Alma, espérate. No te me caiga, no te me derrumbe. Yo tengo todavía el espíritu. Tengo un padre que me da la fuerza y me da la esperanza para seguir adelante. Excelente. Héctor, ¿dónde nosotros podemos conseguir este libro? Acá en el país está en la librería Cuesta. La librería Cuesta lo tiene, y en Amazon a nivel virtual se puede descargar, se puede ordenar y lo mandan a su lugar de trabajo, de casa. El libro aparece en Amazon con el nombre de La herida al descanso. Correcto. Escrito por Héctor Galván. Héctor, gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros. Si te tocara decirle unas últimas palabras a aquellos que están en el camino a emprender, a liderar en alguna área, ¿cuáles serían tus palabras para ellos ahora? Mire, hay una palabra, prácticamente usted la recoge también en su obra, que tiene que ver con la fe, tiene que ver con la persistencia, tiene que ver con la constancia y tiene que ver mucho con la integridad. La integridad es como mantener la conducta, aunque no lo estemos viendo en público. O sea, mantener esa verdad en el exterior, hacia afuera, y también tenerlo hacia adentro. Así que no hagamos las cosas solamente por hacerlas, sino con un propósito de servicio, de contribuir a generar valor, como usted usa en su obra. O sea, ahí cuando se logra esa oportunidad de hallar esos nichos, ¿no? Cuando logramos dar un servicio que contribuye a que otros sean edificados. O sea, eso yo creo que es mi palabra final, ¿no? Es como dejar un legado con aquello que hacemos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a Héctor. Gracias por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo de Café para Emprendedores. Espero que en un próximo nos podamos encontrar. Muchas gracias.